políticas públicas que reduzcan las brechas que tenemos hoy de género, que nos hacen disfrutar de manera diferencial a varones y mujeres de nuestros derechos. Y también pensar cómo podemos generar políticas públicas y experiencias que nos permitan superar estas barreras. Para eso, en este primer encuentro, contamos con Griselda Fletcher, arquitecta, quien es hoy titular de una cátedra en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA, que es la Cátedra de Diseño y Estudios de Género. Debo decir, y lo puedo decir yo, quizás Griselda no lo diga, que es, la verdad, es casi ciclopio haber conseguido en la Facultad de Arquitectura por algunas características de la disciplina, y ambas somos en alguna forma discípulas de Marta Alonso, pero han luchado muchísimo las arquitectas por lograr este espacio, y también lograr un espacio de reflexión que hoy está mucho más de moda, que tenga que ver con el género, el urbanismo, y cómo hacemos para que los lugares donde vivimos sean amigables y superemos las diferencias que tenemos. Y en segundo lugar, vamos a estar escuchando a Mariana Caminotti, quien ha sido en los últimos años, yo diría que podríamos decir una de las top 10 de producción académica desde las ciencias sociales, en lo que hace a la paridad y a las formas y a las condiciones del ejercicio de la paridad política y de la representación política, y desde hace un tiempo ha asumido, hoy es secretaria de Derechos Humanos y Género de la Municipalidad de Rosario, que de alguna manera la Municipalidad de Rosario en la Argentina ha marcado camino y ha sido pionera en términos no solo de la implementación de políticas públicas de género y de la transversalidad, sino de la planificación de políticas y del diseño de planes estratégicos incorporando la perspectiva de género. Así que no quiero ocupar más tiempo, simplemente, Griselda, te dejo en primer lugar, pedirles que ya lo está haciendo Ayelén por medio, los vamos a mutear a todos, como se dice ahora, y que las intervenciones, las preguntas y los comentarios, por favor, se hagan a través del chat. Para eso Ayelén nos está ayudando. Griselda, estamos escuchándote todos. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Silvia, por la invitación, a Ayelén por todo el soporte, y bueno, un placer compartir el espacio con Mariana. En principio, dos aclaraciones, una que, bueno, es más ciclopia todavía la tarea en la facultad, porque en realidad yo no soy arquitecta, quiero aclararlo, soy diseñadora gráfica. La materia es para todas las carreras, y hacemos mucho foco en el estudio del espacio, y yo me especializo hace años en el estudio del espacio y los estudios de género, pero hago esa aclaración. Y la otra aclaración, digo por esto también de la cuestión de las características que tiene la facultad, ¿no? Y de cómo a veces desde la arquitectura tratan a algunas carreras, ¿no? Bueno, y después otra aclaración, que es la bibliografía que yo voy a acercarle a Silvia, va a tener en su poder bibliografía, porque quizás mencione, no mucho, pero algunas autoras o algunos conceptos, y me parece que para quien quiera seguir investigando o estudiando estos temas, me parecía que estaba piola poder facilitar esto, sobre todo porque, bueno, yo voy a utilizar más o menos 15 minutos de un panorama de un campo que es muy complejo y que, bueno, voy a tratar de sintetizar lo mejor posible. Entonces, en esta breve intervención yo quisiera dejar planteado un panorama, como decía, de distintas aproximaciones al diseño, la arquitectura y el urbanismo, desde los feminismos, los estudios de género y también los estudios queer. Podríamos afirmar que en los últimos años, desde estas disciplinas, se ha acrecentado la atención, el compromiso y el trabajo sobre las inequidades entre los géneros, la disidencia sexual, y se ha empezado a estudiar la dimensión genérica del orden socioespacial. En otras disciplinas, en otros campos de estudio, los estudios de género han permeado hace décadas. En particular en la Argentina, esto tiene
poco impacto, y en los últimos años esto se ha acrecentado. En principio quiero plantear un doble enfoque teórico que entiendo que es pertinente antes de meternos de lleno en la especificidad del tema. Lo planteo porque me parece interesante pararnos en el borde y hacer equilibrio entre estas dos posturas que voy a plantear. Por un lado, podemos partir de la idea de que estas disciplinas, la arquitectura, el urbanismo, construyen espacio porque son las que organizan los cuerpos en el espacio. Y como ejemplo, bien contemporáneo, si quieren hasta literal, podría citar las intervenciones gráficas y objetuales que estamos observando hoy en el espacio urbano para garantizar el distanciamiento físico en el contexto de la pandemia. Por el otro lado, pensar, y aquí cito a un autor, Michel Desserteaux, que dice: el espacio es un lugar practicado. De esta forma, la calle, geométricamente definida por el urbanismo, se transforma en espacio por intervención de los caminantes. Es decir, no es el diseño del espacio el que organiza los cuerpos y da sentido al espacio, sino que los cuerpos construyen el espacio, lo significan y le dan sentido en el momento del uso de ese espacio, ¿no? Entonces están estas dos posturas. Entonces existe esta primera tensión entre lo proyectado, que da sentido, quien proyecta da sentido, y las prácticas, quien lo usa le da sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo es? ¿El espacio cobra sentido en los usos del mismo, o el sentido está dado cuando el experto lo proyecta? Entonces despliega una tensión entre los expertos, ¿no? Y lo digo entre comillas, y los inexpertos, que en definitiva discuten las relaciones de poder. Y eso siempre le interesa a los feminismos. Tal como señalan muchos y muchas autoras, sobre la espacialidad de las ciudades, se despliegan entonces prácticas y se realizan usos que se encuentran en tensión con los modos de uso prescriptos institucionalmente por esos expertos. Y son tensiones de diferente grado, y lo vemos en las ciudades en la Argentina, ¿no? Tensiones que van desde la negociación hasta el conflicto abierto en algunas ocasiones. Entonces, voy a partir ahora de hablar desde los estudios queer, quizás los estudios más contemporáneos respecto a lo que sería una genealogía de los estudios, los feminismos, los estudios de género. Y desde los estudios queer existe entonces un interés en detenerse en la tensión existente entre esos procesos de apropiación del entorno construido. Entenderlos como luchas en torno a los sentidos del espacio, sus desviaciones y también sus instrucciones de uso, ¿no? Sara Ahmed introduce el concepto de queer use, como uso desviado sería, ¿no? Y la autora lo plantea en términos como si fuera un reuso, algo que es usado de otra forma que para lo que fue diseñado, ¿no? Podríamos pensar en algún momento el espacio público era un espacio que había sido diseñado para los varones, ¿no? Entonces, que una mujer hiciera uso del espacio público era un uso desviado, ¿no? Por ejemplo. Entonces es eso, ¿no? Como algo usado de otra forma que para lo que fue usado, o por alguien para quien no fue pensado. Puede entenderse como un uso perverso en el sentido de desviarse del camino recto, ¿no? O sea, y también la idea del desvío no es solo física, y esto me parece que es interesante en términos de pensar el espacio, no solamente en términos espaciales, sino también temporales, ¿no? Que el habitar implica las dimensiones del espacio y el tiempo también. Y entonces, un uso queer del espacio también implicaría una idea de un uso que no es ese uso productivo, ¿sí? Y sería esta idea de no ir directo al punto, ¿no? Detenerse, variar, la idea desde el urbanismo feminista se trabaja mucho los diferentes recorridos que hacen muchas veces
generalmente y en su mayoría, no vamos a generalizar, pero los varones, ¿no? Determinados varones de determinada edad, etcétera, que van de la casa al trabajo, ¿no? Esa idea del uso productivo de las zonas del espacio urbano, y otros sujetos que hacen usos del tiempo, ¿no? Que usan el tiempo distinto. Dice Sara Ahmed, la idea de detenerse, de perder el tiempo, ¿no? Y como conceptualmente está muy arraigada la idea de que perder el tiempo es algo que no está bueno, que no es productivo, que no es funcional, es no hacer uso del tiempo, detenerse en la materialidad de las cosas. Pensemos, por ejemplo, bueno, la niñez es muy de los cuerpos, digamos, que portan la niñez, son aquellos que se detienen cuando van caminando y tocan con la mano la trama o la textura de un muro, ¿no? Esta idea de detenerse y caminar por ahí más lento, dormirse, ¿no? También Ahmed sostiene que queer use incluso puede ser interpretado como vandalismo, en el sentido de, por ejemplo, pintar paredes, ¿no? Hacer pintadas en algunos monumentos, esto lo vimos mucho el 8 de marzo, ocupación del espacio, actividades del orden de lo íntimo en el espacio público. Bien, entonces, y asimismo, y ya desde la década del 90, se acuña un término en el campo de la arquitectura y el urbanismo que es el queer space, ¿no? Como el espacio desviado. Y para referirse, digamos, se refiere, tiene como una doble acepción. Por un lado, tiene que ver con los territorios y espacios apropiados y utilizados o reclamados por personas queer. Cuando decimos personas queer nos referimos a esas personas que son disidentes del orden heteronormativo. Y ahí hay mucho estudio acerca, por ejemplo, del tema de los baños gay, de los cines, hay mucho desarrollado en ese sentido. Pero también para describir espacios cuyas características convencionales han sido desviadas, es decir, desde lo proyectual, desde el diseño, desafían y problematizan dualidades históricas del campo de la arquitectura, como materialidad, representación, interior-exterior, espacio público-privado, es decir, juegan desde lo morfológico, desde el proyecto, con los límites, los bordes, los espacios, lo que se supone que está preestablecido para que se use de determinada manera, lo que es adentro y lo que es afuera, y a esto también se lo denomina transarquitectura. Por ende, podemos decir entonces que los estudios queer contribuyen a pensar los diversos modos de habitar la ciudad, y también la discriminación, ponen foco o echan luz sobre la discriminación en el espacio urbano, es decir, ponen foco en la mirada sobre los cuerpos no hegemónicos y qué pasa con ellos en el espacio urbano. Entonces, hablábamos antes de la idea de las nociones de eficacia, racionalidad, funcionalidad, productividad, han sido cuestionadas ya desde la década del 70 con el advenimiento del posmodernismo en el campo de la arquitectura. Tenemos por ejemplo, un Venturi que desafía el paradigma funcionalista del famoso lema menos es más, y dice menos es aburrido, ¿no? O en la década del 90, Petrovsky reemplaza la expresión propia del movimiento moderno en arquitectura, que dice la forma sigue a la función, y dice la forma sigue al fracaso. Y la idea de fracaso, de desvío, en el sentido de la imposibilidad de cumplir con las expectativas prefijadas por esa producción en mayúscula de los expertos que antes mencionábamos, ¿no? Que planifique y diseña una forma, y que también planifique y diseña instrucciones de usos correctos de esa espacialidad, ¿no? Desde la década del 70 y 80 aparece la crítica feminista al funcionalismo, ¿sí? Y la zonificación, ¿no? Que
que han sido planteadas en el urbanismo, principalmente por lo que se denomina el movimiento moderno, y existe una vasta bibliografía crítica desde el feminismo a ese canon de reglas y de nociones de funcionalidad y universalidad que luego yo puedo compartirles. Pero también es cierto, y vale decir, que la geografía feminista, de la cual muchas veces, y es una pena, tanto el urbanismo como la arquitectura no hacen los cruces suficientes, no se establece esa interdisciplina en la formación, digo, ¿no? de arquitectura y urbanismo. La geografía feminista argumenta que los espacios no son neutrales, ¿no? McDowell, Massey van a decir que sino que los espacios han sido marcados por la diferenciación entre varones y mujeres. Y hay toda una bibliografía respecto a esto que es muy interesante hasta el día de hoy. El urbanismo feminista se pregunta cómo se organizan y utilizan el espacio y los objetos en relación al género y las sexualidades, y despliega, sobre todo en la última década, una serie de estrategias interesantes para abordar el territorio en términos generizados, incorporando conceptos de la economía feminista, poniendo atención en las prácticas productivas y reproductivas, en los cuidados, en la seguridad, etc. En Europa, sobre todo, hay mucho proyectado con esta perspectiva, proyectado, digo, en concreto, ¿no? Proyectos concretos. Barcelona es una ciudad que ha incorporado mucho esto. Saida Hamouchi, la arquitecta Saida Hamouchi, el colectivo Punt Six han desarrollado proyectos muy interesantes en toda esa zona. Ahora, en América Latina, en mi opinión, es interesante cuando se despega un poco como del manual de normas, porque en esto de hablar de los expertos y de hablar, ¿no? desde esa idea, y se sitúa más en el contexto complejo que produce en América Latina la feminización de la pobreza y la diversidad sexual. Por ejemplo, cuando se estudia la responsabilidad y el protagonismo de las mujeres en el acceso a la vivienda social. Hay algunos proyectos interesantes que se desarrollan actualmente. También cuando las arquitectas y urbanistas feministas europeas diseñan, se diseña para quiénes, ¿no? O sea, para poder correr un poco la idea de que sea una mujer la que está diseñando, sino más bien volver a lo que decía antes, ¿no? A la discusión acerca de esta idea de dónde cobra sentido el espacio, si en el diseño de los expertos, por más que sea una arquitecta, ¿no? O en los usos. ¿Quién es el sujeto modelo del urbanismo feminista europeo, ¿no? Porque la idea de que las mujeres, ¿no? No es un significante uniforme, esto ya lo van a decir desde la década del 70, los feminismos. Aquí podemos retomar el feminismo denominado interseccional, justamente que lo que hace es desarmar esa homogeneización que existe acerca de las mujeres. Las mujeres están atravesadas por otros vectores, como la clase, el género, la orientación sexual, la corporalidad, la edad, la etnia. Y para terminar, me gustaría retomar el concepto de ciudadanía como un significante en tensión permanente, tal como se pregunta Leticia Sapsay, que trabaja mucho el concepto de ciudadanía sexual. Entonces, vale preguntarse, ¿quiénes son los privilegiados que portan la denominación de ciudadanos? ¿Qué corporalidades, qué sujetos están dentro de dicho significante? Cuando, por ejemplo, se diseña un banco de plaza con divisores para que un cuerpo no pueda recostarse, no pueda dormir, ¿en qué usuario modelo de la plaza estamos pensando? O cuando el tiempo de un semáforo en una avenida es de 15 segundos. ¿Qué corporalidad es la que prefiguramos cuando diseñamos ese tiempo? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad en las que diseñan los proyectistas que habilitan ciertas representaciones que en su imaginario tienen ciertas corporalidades
y vuelven impensables otras, no tienen, ni siquiera se les ocurre, ¿no? Se nos ocurre. ¿Existe el derecho a la ciudad sin una identificación sexual y genérica legible por la heteronormatividad? Es decir, ¿son todas las identidades genéricas igualmente bienvenidas en el espacio público? ¿Quiénes portan el privilegio de ser leídos como ciudadanos o como vecinos, ¿no? Entonces existe todo un campo de estudio que le interesa problematizar los usos y apropiaciones generizadas del espacio, atendiendo a las prescripciones y usos prefigurados institucionalmente, ¿no? Esas tensiones. Esto plantea un desafío para quienes portan el privilegio de ser expertos, es el desafío de cuestionarnos esos privilegios y el modo en que nos han enseñado a proyectar y a diseñar. El sentido del espacio no se constituye solamente en el estudio de arquitectura o en el taller de una universidad. El sentido del espacio está en esa tensión entre lo proyectado y los usos que a veces son desviados. Cuando hablamos de uso y apropiaciones desde esta perspectiva, se hace referencia a los usos prefigurados o prescriptos y a los usos desviados. Sin embargo, es atendible preguntarse qué niveles de transgresión o uso desviado son posibles dentro de la ciudad. Podríamos decir que lo que la crítica feminista plantea es que no hay un sentido previo al uso, el sentido se constituye en el acto de uso. Y ahora sí, para terminar, frente al interés en incorporar desde lo institucional la perspectiva de género, es decir, estas transgresiones a la heteronormatividad, porque incorporar el feminismo siempre debe implicar un espíritu crítico y propositivo, justamente para evitar el riesgo de lo que se denomina el pink washing, ¿no? Entonces, en ese sentido interesa explorar estas tensiones partiendo de la siguiente pregunta, y es, ¿existen límites y condiciones de posibilidad también de los desvíos y las apropiaciones? Es decir, las indicaciones de uso desde lo institucional, desde los manuales del urbanismo feminista institucionalizados, ¿también dan forma y contenido a las transgresiones? Bueno, dejo esas preguntas y acá concluyo con la exposición. Muchísimas gracias, Griselda, y vamos a escuchar ahora, como dije al inicio, a Mariana Caminotti, quien es hoy secretaria de Derechos Humanos y Géneros de la Municipalidad de la Ciudad de Rosario. Mariana. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Yo agradezco mucho esta posibilidad de compartir hoy este rato para reflexionar después de la presentación de Griselda, que me parece fascinante, todo el tema de los géneros y el urbanismo y cómo pensar esta relación que ciertamente no siempre está sobre la mesa de la discusión de políticas de género y que creo que es central. Yo me voy a enfocar en políticas de género y mujeres en lugares de decisión, pero de una perspectiva bastante más práctica, porque, bueno, me toca hablar hoy como secretaria de Género y Derechos Humanos de Rosario. Para mí significa un cruzarme del lado de mesa, por decirlo de alguna manera, porque tengo una trayectoria en el mundo de la investigación social y es la primera vez que asumo la función pública. Entonces, bueno, todavía siento que miro la política pública desde este doble lugar. Vamos a ver qué pasa con el tiempo, ¿no? Yo me voy a ser bastante sintética porque mi presentación está centrada en el fenómeno del acceso de mujeres a lugares de decisión en Rosario y de la paridad de género, porque Rosario, quizás algunas y algunos saben, es una ciudad que, como decía Silvia al inicio de este Zoom, es una ciudad que tiene una larga experiencia en políticas públicas de género, es una ciudad que en su momento ha sido pionera en varias cuestiones. En primer lugar, fue una ciudad que tuvo muy tempranamente servicios de atención en violencia, y estoy hablando de que se crea la línea telefónica de atención en violencia, que se llama Teléfono Verde, en el año 1989, y continúa hasta hoy.
cuando todavía no era un problema público digamos, de la relevancia y de la gravedad que hoy tiene, no porque no existiera, sino porque no estaba en la agenda el tema de la violencia de género. Es una ciudad además que tiene una institucionalidad de género que ha ido evolucionando, que nace como un programa de la mujer, que luego se transforma en área de la mujer, en el ámbito de lo que era la Secretaría de Desarrollo Social, hoy Desarrollo Humano, y después se desdobla esa institucionalidad con la creación de lo que se llamó en su momento el Instituto Municipal de la Mujer en el año 2011, para transversalizar la perspectiva de género en las políticas municipales. Y es una ciudad además que tuvo, como bien decía Silvia hace un momentito también, una experiencia en planes de igualdad de oportunidades, tuvo concretamente 3 planes de igualdad de oportunidades y derechos, que de algún modo generaron incipientes procesos de capacitación en género de personal municipal, que si bien no han sido masivos, hoy podemos ver que en la enorme mayoría de las áreas hay personas para quienes la perspectiva de género no es ausente, sino que más bien es una perspectiva de trabajo. Yo me voy a centrar como en 3 cuestiones, para decirlo en realidad en 2 cuestiones, que tienen que ver con procesos recientes que ha vivido la ciudad, y que tienen que ver básicamente con la paridad de género en la política y en la gestión municipal, y la muy reciente cristalización de una nueva institucionalidad de género en el Estado municipal, en ambos departamentos, el deliberativo y el ejecutivo, o el gabinete y el consejo, para decirlo de una manera más simple, y si nos queda tiempo, plantear, como hizo recién Griselda, algunas preguntas que creo que tienen que ver con los desafíos que hoy enfrentamos, que simplemente son algunos disparadores que se me ocurrieron para esta presentación. Yo quisiera comenzar un poquito contándoles como algunos 3 grandes hitos que creo que la ciudad ha venido experimentando, y cuando digo de manera reciente me refiero al último año hasta ahora, que tienen que ver con una creación normativa y que tiene que ver con cómo se plasmó esto en la representación política de las mujeres y en el acceso de mujeres a puestos de decisión. Una primera novedad de los últimos años es que a partir de las elecciones de 2019, la ciudad de Rosario exige que las listas de candidatos y candidatas a cargos electivos locales estén compuestas por un 50% de mujeres y hombres. En septiembre del año 2018, ¿cómo nace la paridad de género en Rosario? Nace porque en septiembre de 2018 el Consejo Municipal aprueba por unanimidad una ordenanza que establece, por un lado, la equivalencia del 50% de mujeres y hombres en las listas de los partidos y alianzas, con mecanismos de alternancia y de secuencialidad. Ustedes me pueden decir que esto no es muy novedoso, porque Argentina, luego de toda una ola de leyes de cupo mínimo que comenzó en 1991 y que en el Congreso de la Nación, y que luego se expandió por todo el territorio, por todas las jurisdicciones provinciales, vino hace recientemente una segunda ola que tuvo que ver con la adopción de leyes de paridad en provincia de Buenos Aires, en Nación, etc., ¿no? Y que hoy son varias las provincias que tienen leyes de paridad. Lo singular del caso de Rosario es que esta fue una paridad que yo llamaría voluntaria y simbólica, porque por un lado la provincia de Santa Fe no tiene una ley de paridad de género, y por otro lado Rosario no es una ciudad que tenga autonomía municipal. La provincia de Santa Fe es una provincia que no reconoce la autonomía municipal, y el Consejo Municipal en verdad no estaría jurídicamente facultado para hacer obligatoria una ordenanza de paridad de género. Esta iniciativa fue un proyecto de ordenanza que presentaron una concejala y un concejal del peronismo, pero que fue acompañada por todas las mujeres del Consejo Municipal en ese momento, y que en realidad fue como muchas veces ocurre con esta legislación, fue una movida política que lo que hizo fue obligar a los partidos a posicionarse públicamente. Terminan votando por unanimidad muchos concejales que decían que esto no tenía ningún valor legal, pero
Sabemos que cuando se instalan estos temas en la agenda pública en ciertos contextos, como el de Argentina post Ni Una Menos, donde estos temas han pasado a ser políticamente correctos y es muy difícil combatirlos desde posiciones públicas, esto llevó a que, pese al no convencimiento quizás de muchos actores en la validez jurídica de esta norma, la apoyaran políticamente, y eso hizo además que no solamente se adoptara la ordenanza de paridad, sino que además se cumpliera a rajatabla en las elecciones a concejales del año 2019, y como resultado de esa elección, el Consejo Municipal hoy tiene un 57% de concejalas mujeres, es decir, que es un consejo que tiene mayoría de mujeres, no solo paridad de género. Las mujeres han superado en número a los varones por primera vez en la historia de Rosario, y yo, hasta donde me atrevería a pensar, creo que es una experiencia inédita en la Argentina. Una segunda cuestión, y que tiene más que ver con lo cualitativo, quienes están más en las discusiones académicas saben que cuando hablamos de representación política de las mujeres normalmente hablamos de una diferencia entre lo que llamamos representación descriptiva y representación sustantiva. La representación descriptiva tiene que ver con el acceso de una mujer a un cargo, en este caso un cargo electivo, y la representación sustantiva tiene que ver con el accionar, con qué hago yo desde ese cargo, a quién represento. Entonces, la clásica discusión es, bueno, las leyes de cuota, las leyes de paridad permiten que entre mujeres, pero no nos garantizan que haya una agenda de género o una perspectiva de género, y a mí me parece que está bien que sean dos cuestiones diferenciadas. Porque me parece que la paridad y las cuotas tienen que ver con un derecho ciudadano que ha sido negado históricamente en la práctica, porque sabemos que las mujeres votamos tardíamente, pero que el voto no se tradujo en acceso a los cargos de representación. Pero hay muchas corrientes del feminismo que también plantean, bueno, pero con esto nos quedamos cortos, porque está bien, garantizamos un derecho, pero la agenda de género puede quedar quizás sin demasiada innovación. La otra novedad que trajeron las elecciones de 2019 en Rosario es que, además de contar por primera vez con una mayoría de mujeres en el Consejo Municipal, muchísimas mujeres que acceden al cuerpo legislativo son feministas y están claramente autoidentificadas como tales, y tienen trayectoria en el movimiento de mujeres y tienen lazos con las organizaciones de mujeres, con lo cual yo diría que el Consejo Municipal hoy es una buena muestra, una caja de resonancia de lo que está también pasando en la sociedad civil de Rosario respecto del movimiento de mujeres, que es muy diverso, muy capilar, y que tiene múltiples expresiones partidarias, como en muchísimas de las ciudades de la Argentina, ¿verdad? Y la tercera novedad es que, junto con esta composición mayoritaria de mujeres, y con mujeres que además se consideran y se autodefinen como feministas en el Consejo, cuando se eligen nuevas autoridades, apenas asumen los nuevos miembros del Consejo, se elige por tercera vez, esto ya había ocurrido con anterioridad en Rosario, pero lo que se da ahora es una conjunción, se elige a una concejal como presidenta del Consejo, que es María Eugenia Schmuck, del Bloque Radical. Antes el Consejo tuvo una presidenta peronista en su momento, y también tuvo otra presidenta radical que ahora está en el Bloque de Cambiemos. María Eugenia es una concejal que está en el Bloque Radical, que pertenece al Frente Progresista, que fue votada por amplia mayoría y que además tuvo adhesiones desde organizaciones de izquierda hasta concejalas de la Cámpora, sectores del socialismo y sectores de Cambiemos. Es decir, que es una presidencia del Consejo con un apoyo partidario bastante plural, y que, por ejemplo, uno de sus primeros triunfos fue poder hacer votar por unanimidad una ley, la ley de presupuesto que manda Pablo Hatkin, el actual intendente, apenas fue electo como primera iniciativa, ¿no?, al Consejo Municipal. Un segundo hito, además de la llegada de la paridad y de la discusión de la paridad política a la ciudad, tuvo que ver con cómo se tradujo esta discusión en la creación de una nueva institucionalidad de género en el Estado, y sobre todo allí donde no hay normas que exijan el cumplimiento de este tipo de medidas, como por ejemplo el gabinete.
A partir del 10 de diciembre, cuando asume Pablo Habkin la Intendencia de Rosario, uno de los primeros medidas de gobierno es la creación de la Secretaría de Género y Derechos Humanos, que a mí me toca hoy, tengo el honor de ser la primera secretaria de ese área, que había sido una propuesta de campaña de Pablo cuando era candidato. Esto se concretó el mismo 10 de diciembre y esta secretaría viene a agrupar, es la primera vez que la ciudad, que como decía, ha tenido una larga trayectoria de políticas públicas y ha tenido organismos de género en el Estado, es la primera vez que tiene a las políticas de género bajo una secretaría, es decir, un área que está incluida del gabinete municipal, ¿verdad? La Secretaría de Género y Derechos Humanos en realidad se crea, pero agrupa una serie de áreas que estaban anteriormente divididas en dos secretarías, por un lado en la Secretaría de Desarrollo Social, que hoy se llama Desarrollo Humano y Hábitat, y en una secretaría que se llamaba Secretaría General, que hoy ya no existe. Entonces tenemos una coordinación general, una Dirección General de Derechos Humanos, bajo esa Dirección General de Derechos Humanos está la Dirección de Diversidad Sexual y la Dirección de Pueblos Originarios, y fuera de esa dirección general tenemos la Dirección de Atención y Prevención de las Violencias de Género y la Dirección de Mujeres y Promoción de Derechos. Esto, de algún modo, aunque yo creo que más allá de una rejerarquización del área, porque nuevamente es la primera vez que el área de género está reconocida como secretaría, en un pie de igualdad con el resto de las secretarías del gabinete, nosotros discutimos mucho en su momento la denominación, porque sabemos que se crearon muchas, bueno, se creó el Ministerio Nacional, en muchas jurisdicciones se crearon áreas de género y tienen nombres diversos, mujeres, géneros, diversidades, etcétera, ¿verdad? Nosotros discutimos mucho este nombre, decidimos ponerle género y derechos humanos, porque entendíamos que esto tiene que ver con expresar un paradigma, es decir, desde qué lugar estamos haciendo políticas para las mujeres, para la diversidad sexual, para los grupos discriminados o marginalizados de la sociedad, como los pueblos originarios. Y tiene que ver con poner estas políticas desde una perspectiva relacional y desde una perspectiva de la titularidad de derechos y no solamente de la asistencia. Por supuesto que cuando uno trabaja con grupos que han sido, o sectores de la población que han sido históricamente marginalizados, hay componentes de asistencia que son esenciales. Si yo trabajo con víctimas de violencia, tengo que hacer asistencia. Si trabajo con población trans, también necesitan asistencia, pero el tema es desde dónde lo trabajo desde la asistencia o lo trabajo desde la promoción de derechos. Y la decisión fue plantearlo desde ese otro paradigma, que creo que no es menor, que tiene toda una serie de consecuencias después prácticas en la política pública. Por supuesto que tuvimos un montón de cuestionamientos, a las mujeres no les gustó que a los movimientos de mujeres o a las organizaciones nos cuestionaban por qué no está la palabra mujeres, la diversidad sexual, por qué no está diversidad sexual. Y yo defendí mucho la idea de que se llame Secretaría de Género, porque entiendo que cuando hablamos de género o de géneros, estamos hablando de esas relaciones asimétricas de poder que se establecen en función de la construcción social de la diferencia sexual, y sobre todo en un momento en que en América Latina la noción de género viene siendo cuestionada por sectores muy conservadores. Entonces, cuando bajo la idea de que existe una ideología de género que avanza, defendemos la idea de género como construcción social, a mí me parece que no es menor poder plasmar esta idea en la denominación de una nueva área en el Estado, en este caso municipal. Y una tercera consecuencia, además de la creación de la Secretaría de Género, una de las primeras medidas que toma en el Ejecutivo del intendente Habkin fue también la creación de un gabinete paritario. Hoy en el gabinete municipal somos prácticamente mitad de varones y mujeres, considerando secretarias, secretarios y subsecretarios. Y una cosa que a mí me parece que es muy interesante es que hoy tenemos mujeres en cargos históricamente muy masculinos, como la Subsecretaría de Hacienda, la Secretaría de Control y Convivencia, que es la responsable de la Guardia Urbana Municipal y de las inspecciones y demás,
la Secretaría de Movilidad, que tiene que ver con el transporte, la Secretaría de Planeamiento, es decir, una serie, y hay otras, pero digo, en todas las secretarías o hay secretaria o hay subsecretaria, pero no hay ninguna secretaría hoy en la municipalidad donde esté dirigida exclusivamente por varones, y eso me parece que también es un cambio muy interesante en esta nueva etapa en la que estamos entrando en la ciudad. Y el último cambio institucional, volviendo al Consejo Municipal ahora, es, el Consejo Municipal no tenía una comisión ni de mujeres ni de género, y a partir de este cambio último, digamos, de la elección de esta mayoría de concejalas, y además de esta procedencia de estas concejalas, que yo les decía que no solamente son mujeres, sino que además son mujeres que militan en los movimientos de mujeres y en los movimientos feministas, se crea, si bien fue un proyecto de un bloque que es Ciudad Futura, que si ustedes quizás recuerdan es el partido político que hace unos años planteó una lista 100% de mujeres, y se hizo bastante conocido porque esta lista fue impugnada por la justicia electoral y no se le permitió presentarla. Por iniciativa de Ciudad Futura se crea la Comisión de Feminismos y Disidencias del Consejo Municipal, es decir, que de no tener ninguna comisión que se ocupara de estos temas, pasa a tener una comisión cuyo nombre, Feminismos y Disidencias, deja bastante clara como el cambio cultural, ¿no? y político que implica la creación de esta comisión, que de algún modo se hace eco de o expresión de demandas y de activismos muy actuales, y que creo que también expresan un cambio generacional. Yo creo que hace unos años atrás hubiera sido muy difícil pensar en una comisión que tuviera esta denominación. Es una denominación disruptiva, de algún modo, para la institucionalidad reinante. Y creo que expresa muy bien una idea que está detrás, y es la idea de que la feminización de la política, y esto lo tomo digamos, del proyecto de ordenanza, no es una idea mía, lo que plantean quienes proponen la creación de esta comisión, que finalmente se votó sobre tablas, tiene que ver con la idea de que la feminización de la política tiene que implicar un paradigma ético que no solamente promueva la paridad en la representación descriptiva de las mujeres, sino también un cambio cultural y político tendiente a transformar una sociedad patriarcal. Creo que la idea de feminismo y disidencia es muy clara respecto de ese punto. Entonces, hoy estamos en la ciudad en un momento donde estamos estrenando, porque llevamos meses de algún modo también puestos en un nuevo mapa de desafíos con la pandemia del COVID y la cuarentena y todo lo que estamos viviendo y lo que implica reinvención de la política en este contexto, pero estamos viviendo unos primeros meses de caminar esta nueva etapa con paridad en ambos poderes del Estado, con instituciones nuevas, con puentes muy interesantes establecidos entre ambos poderes, y con algunos desafíos que yo avisoro por delante, que me parece que nos tocan no solamente a Rosario, sino que tienen que ver en general con lo que pasa hoy todavía con las políticas de género en los distintos niveles del Estado, no solamente municipal, que tienen que ver con que una política de género necesariamente implica una perspectiva transversal, y la lógica del Estado es sectorial. Entonces, además de la voluntad política que pueda haber, hay un montón de dificultades que tienen que ver con esa lógica transversal del Estado, y que las áreas de género nos enfrentamos con esa dificultad. Tiene que ver, otro desafío creo que tiene que ver con cómo se expresa esto en los presupuestos públicos, que siguen siendo sectoriales. Entonces, si el presupuesto para la política de género es el presupuesto de una sola área, me parece que siempre va a ser un presupuesto insuficiente, y más en tiempos de restricción fiscal y financiera. Y finalmente creo que hay todo un enorme desafío hoy, y que tiene que ver con cómo nos vinculamos con las organizaciones sociales de mujeres de diversidad y feminismo, porque hoy hay un mapa de organizaciones muy denso, muy diverso, completamente transversal a los partidos políticos, donde por supuesto que hay objetivos programáticos comunes, hay tensiones. Entonces todo ese universo que se ha complejizado tanto, creo que también nos plantea un enorme desafío respecto de cómo nos vinculamos desde el Estado con ese mundo organizacional tan rico y vibrante.
Entonces yo dejaría un poquito acá, y en todo caso lo aporto como para discutir, porque tampoco tengo una respuesta, lo digo con total honestidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Les recuerdo que utilizando este formato, las preguntas las podemos hacer y comentarios a través del chat, que ya les voy a trasladar algunas, pero también me gustaría, de alguna manera, como decías vos, Mariana, el COVID nos cayó encima sin aviso, pero esto también nos ha planteado condiciones en términos del trabajo, del cuidado, de la gestión, que nos han cambiado en lo cotidiano de una manera muy fuerte. Entonces, también me parece que esto impacta sobre un después que va a ser distinto. Creo que, por ejemplo, la expansión del teletrabajo, las relaciones sociales, las relaciones en la familia, ¿cómo vislumbran, cómo ven ustedes que esto puede impactar? Y Mariana, específicamente, nos hacen llegar una cuestión sobre el tema de Rosario, y quería decir que sería muy difícil que en Rosario pudiesen haber hecho lo que hicieron si no hubiesen empezado en el 89, porque el peso simbólico, de alguna manera, que en la sociedad tiene, el valor de género, el valor de la discusión, la presencia en la cuestión académica, me parece que las pone a Rosario en un hándicap respecto a la posibilidad de este tipo de discusiones. Pero una de las cosas que nos preguntan es si ustedes desde la municipalidad, o existe, como hay en otros lugares, algún registro en términos de violencia de género, femicidio, cómo se implementan los servicios de violencia de género. Un poco las dos cosas, está para el caso de Rosario, y qué les parece desde sus reflexiones y desde sus especialidades el impacto del COVID sobre el pensar el espacio y sobre el gestionar políticas públicas que hacen al género y a la diversidad. Perfecto. La que tenga ganas. Yo hablé recién, no sé, Griselda, si querés tomar vos primero. Griselda, se te escucha muy bajito, me parece. No me... Ahí. Ahora. No, es que no me habían silenciado, por eso. Estabas muteada, como se dice ahora. Ah, silenciada. Bueno, imagínate que es una panzada, como se dice en términos poco académicos, esta situación para quienes pensamos el tema del espacio y de ese límite tan cuestionado entre lo público y lo privado, ¿no? Y entre la idea de, digamos, a mí siempre me parece que es muy interesante pensar el desafío que plantea los estudios queer, justamente es desafiar los límites binarios entre, bueno, por supuesto, la concepción de varón y mujer, que los individuos solo se dividen entre varón y mujer, ¿no? Pero no solo se cuestiona esa división, cuestiona muchas divisiones, y una es justamente la de la idea de lo público y lo privado, y sobre todo también incorporando las tecnologías contemporáneas, también la idea de la división entre lo que es el cuerpo como naturaleza, cuando en realidad muchos cuerpos portamos algunos dispositivos tecnológicos. De solo pensar, Margarita Martínez dice, al final el celular con el que estamos todo el tiempo es una prolongación, como si fuera ¿cómo vamos a pensar en la división de lo biológico y lo tecnológico si al final el celular, que no hay división entre nuestros celulares, es más propio de nuestro cuerpo el celular que cualquier otra cosa, ¿no? O sea, como la idea de poner en cuestión estos cuestiones. Entonces, en este contexto a mí me parece que la idea de lo privado y lo íntimo, ¿no? Me parece que es interesante también diferenciarlo, porque hay una autora muy lindo, hay un texto muy lindo que habla sobre la cuestión del ámbito de lo privado y cómo para las mujeres que son madres en esta estructura tradicional y patriarcal, al interior de la casa, en el espacio de lo privado, es donde menos se encuentran intimidad.
que una mujer, como uno podría pensar, bueno, el espacio de lo privado es el de la intimidad. No, la intimidad, el lugar donde yo me encuentro conmigo misma y nadie me molesta, por ahí para una mujer es sola en el medio de una plaza pública llena de gente o en un bar llena de gente donde puede ella no estar al servicio de las demandas de lo que implica el entorno del ámbito de lo privado, ¿no? Entonces, la idea de lo privado, de empezar a desarmar esos monobloques de conceptos y empezar a cuestionarlos, que no hay una oposición tan clara entre lo íntimo, lo privado, lo público, y esto hoy es ni más ni menos. Yo estoy acá mirando y estoy mirando la casa de todas estas personas que están mirándome a mí. Y yo hoy, antes de empezar a hablar, estuve pensando, bueno, a ver, primero, ¿qué lugar de mi casa puede constituirse como un ámbito privado y de la intimidad cuando convivo con gente que tiene que entender nuevas normas y límites ¿no? en la propia casa? ¿Qué es lo que va a estar atrás mío? ¿Qué van a ver? ¿No? Hay muchos que se ponen en la biblioteca, ¿no? Ese es como hay un meme genial de ahora que es que hay como una cartulina que es como una biblioteca que se pone y se saca para el Zoom, ¿no? Para construir la idea de académico hablando de algo interesante, cuando en realidad mientras estoy hablando, también estoy en tensión de que no abra la puerta una de mis hijas, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un gran desafío pensar, y el diseño por supuesto, del interior de los espacios, para quienes podemos darnos el lujo de tener distintos ambientes y separar a las integrantes de las personas, y también para quienes el espacio de lo íntimo y de lo privado implica pensarlo en términos más comunitarios, porque dentro del monoambiente, digamos, o el único lugar en donde viven, es impensable, ¿no? O sea, es un desafío que también, por supuesto, atraviesa, y ahí me parece que Mariana puede hablar mucho más, lo que tiene que ver con todo lo social y lo económico también en términos descarnados, y pone en evidencia la desigualdad, digamos, sube el volumen y pone en evidencia las desigualdades y las violencias, y la violencia y la desigualdad, ¿no? A un nivel que es, bueno, pasmoso, ¿no? Mariana. Sí, yo, a ver, me parece, coincido plenamente con Griselda respecto de lo que plantea, de los desafíos y cómo se resignifica, ¿no? esta cuestión de la idea de lo público y lo privado con el aislamiento social obligatorio y preventivo y obligatorio, ¿verdad? Sabemos muy bien que es profundamente necesario el aislamiento como medida sanitaria, los gobiernos lo han respetado a rajatabla, pero sabemos también que ese quédate en casa para muchas mujeres es tremendamente complicado y peligroso, y en algunos casos mortal. Entonces, cuando se dictan estas medidas, realmente, bueno, todas las organizaciones feministas de mujeres y por supuesto los diferentes ámbitos estatales, fue una preocupación que creo inmediata y profundamente compartida, porque estamos en un contexto donde las últimas estadísticas indican un femicidio cada 23 horas en la Argentina, donde más del 60% de esos femicidios ocurre dentro de los hogares. Entonces el aislamiento claramente viene a poner como, no a generar nada nuevo, pero hace que recrudezca esa violencia que ocurre intramuros, ¿no? Y que sabemos perfectamente que hoy ya, afortunadamente, nadie la considera una violencia privada, pese a que ocurra dentro de un hogar. Es un problema público la violencia de género, y en ese sentido interpela a la política pública de manera directa y urgente. Nosotros desde la municipalidad, a diferencia de otras jurisdicciones, los servicios de atención en violencia en la provincia de Santa Fe, en realidad, se consideraron esenciales desde el primer día. Lo único que hicimos fue evitar muchas de las, digamos, de las actividades presenciales, ¿no? Por ejemplo, nosotros, ¿cómo funciona la atención en violencia en Rosario? Tenemos una línea
telefónica, que no es el número nacional, sino que es un teléfono propio, es un 0800 que se llama teléfono verde. Esa línea telefónica siguió funcionando las 24 horas, los 365 días del año de la manera habitual, como funcionó siempre. Lo que no siguió funcionando es lo que nosotros llamamos el equipo operativo de atención en violencia, porque son entrevistas presenciales. Entonces, lo que hicimos fue garantizar la continuidad del teléfono verde y poner en una especie de guardia a las trabajadoras profesionales de los servicios de atención y generamos un dispositivo de escucha psicológica telefónica para casos, digamos, más urgentes. Por el otro lado, el asesoramiento jurídico quedó en los servicios de urgencia del teléfono verde porque los tribunales entraron en feria, la justicia entró en feria, con lo cual enfrentamos este contexto tan complejo de violencia siendo prácticamente el único servicio en funcionamiento en la ciudad. Porque por un lado tenemos lo que se llaman en Rosario los centros territoriales de denuncia, que son los espacios donde más frecuentemente una mujer víctima de violencia acude, porque es un centro en el barrio para realizar denuncias y donde además hay receptividad a las denuncias de violencia de género, a diferencia de lo que ocurre muchas veces en las comisarías. Entonces el único ámbito, con el cierre de esos centros territoriales de denuncia y los tribunales funcionando en modo feria, digamos, con guardia, lo único que quedó en pie fue nuestra línea telefónica de atención, la Comisaría de la Mujer, que es una comisaría accesible en términos de cómo se trabaja, pero que es una comisaría que está ubicada en el centro de la ciudad. Entonces, en el marco además del aislamiento, de las restricciones para circular, de la dificultad que puede tener una mujer para moverse, empezó a ser un panorama muy complejo. Entonces, nosotros lo que hicimos fue garantizar este servicio de atención telefónica, y lo que notamos en la primera semana es que era muy poca la cantidad de llamadas. Nosotros teníamos desde diciembre a marzo un promedio de 20 llamadas diarias, con casos de una enorme complejidad, porque ustedes saben que Rosario tiene problemas de criminalidad bastante serios, la violencia de género está muchas veces anudada a otras violencias. Entonces, cuando notamos en la primera semana de cuarentena que las llamadas eran muy pocas, hicimos dos cosas. Por un lado, una campaña de información y comunicación bastante agresiva, en redes sociales, pero también con cobertura en todos los medios de comunicación masivos de la ciudad, que se dirigían a brindar información sobre esta línea telefónica, sobre cómo estábamos funcionando, a dónde llamar en un caso de urgencia, como una especie de recursero para la ciudadanía y para las mujeres, con campañas además que es, por un lado, una campaña que llamamos No Estás Sola, informando todo esto, otra que se llamaba No La Dejemos Sola, que tenía que ver con que la ciudadanía se implique en estar atenta a situaciones de violencia que pudiera conocer, a ver cómo colaborar, cómo contribuir, cómo ayudar. Y por otro lado creamos algo que no teníamos, que es un servicio de WhatsApp pensado para mujeres que por estar conviviendo con el agresor quizás no pudieran hacer una llamada telefónica, pero sí mandar un mensaje. Y establecimos un protocolo bastante, digamos, expeditivo, donde lo primero que se le pregunta es si está en riesgo. Si está en riesgo, se le ofrece llamar al 911, que nos pase la dirección, como para que no lo tenga que hacer ella, y si no está en riesgo, evacuar la consulta que pudiera tener esa mujer. Les puedo pasar algunas cifras que a mí me parece que son interesantes y que nos muestran un poco la gravedad de la situación. Nosotros dividimos las estadísticas de atención tanto del teléfono verde como de este WhatsApp que llamamos línea violeta, en 3 momentos, del 20 al 31 de marzo, del 1 al 15 de abril y del 16 de abril al 30 de abril, para ver qué pasaba a medida que aumentaba el periodo, ¿no?, de aislamiento obligatorio, que sabemos que genera todo tipo de cuestiones de salud mental, de malestar, de inseguridad económica, y que todo eso impacta en la violencia de género muchas veces. Yo les puedo decir que en todo este periodo, del 20 de marzo al 30 de abril, tuvimos un total de 906 consultas, ya sea, estas consultas son de todo tipo, pueden ser intervenciones urgentes, pueden ser asesoramiento. Tuvimos 906 llamadas y WhatsApp, considerados ambos en su conjunto, pero si nosotros vemos cómo evoluciona esto a lo largo de estos periodos, lo que podemos ver es que empezamos el periodo de cuarentena
con un promedio de 12 contactos diarios, es bajo, y terminamos con 30. Es decir, en marzo tuvimos un promedio diario de 12 llamadas y mensajes, del 1 al 15 tuvimos un promedio de 21, que era en lo que estábamos antes de la cuarentena, y del 16 al 30 tenemos un promedio de 30. Entonces, lo que estamos viendo es que evidentemente está creciendo la necesidad de establecer contacto con el Estado por situaciones de violencia de género. Y a partir de este conjunto de llamadas, hicimos aproximadamente 1050 intervenciones. Esas intervenciones van desde articular con la policía para resolver una situación de emergencia de una mujer que está en riesgo y alojarla en un centro de protección municipal. Rosario tiene 2, y además ampliamos la cantidad de plazas desde que se inició la cuarentena hasta ahora. No nos hemos quedado sin plazas en ningún momento. Hasta algo que creo que es una novedad de este periodo y que esperamos que se pueda mantener cuando termine la cuarentena, y vamos a hacer mucha fuerza y toda la incidencia que podamos en eso, y es que lo que pasó en Santa Fe, ya pasado el primer periodo de cuarentena, es que se habilitó la posibilidad de hacer denuncias de violencia de género y tramitación de medidas de protección vía online, ya sea por WhatsApp o por email. Entonces, nuestro servicio administrativo, el teléfono verde, se transformó en un efector que puede hacer esa denuncia. No la hacemos nosotros como servicio, le canalizamos la denuncia a la mujer o la medida de protección. Y en este periodo, desde que se inició esto, tramitamos 52 prohibiciones de acercamiento y 13 exclusiones del hogar. Y esperamos realmente que la justicia, así como lo pudo hacer en este periodo de cuarentena, lo pueda hacer una vez que se vuelva a la normalidad en el funcionamiento judicial, porque realmente gran parte de los problemas tenemos muchos problemas, pero un problema grave que tenemos todavía es el acceso a la justicia de las víctimas de violencia de género. Entonces, hoy estamos, por un lado, manteniendo nuestro servicio, por un lado, sosteniendo un nuevo servicio que es el WhatsApp, haciendo nuevas funciones que tienen que ver con la tramitación de medidas de protección, haciendo seguimiento a casos anteriores vía telefónica, dando contención psicológica vía telefónica, y además nosotros tenemos en la Municipalidad de Rosario un dispositivo de atención a varones que ejercen violencia, que son derivaciones de la justicia, de varones que han sido en su momento condenados por violencia de género, y se les están en un dispositivo de atención psicológica que se está haciendo un seguimiento virtual para monitorear esos casos y tratar de prevenir nuevas situaciones o que se reincide en esa violencia en este periodo. Un poco esa es la forma en la que venimos trabajando en este periodo. Estamos haciendo otras cosas más vinculadas con la asistencia social, pero no quiero quitar mucho más tiempo, me refiero estrictamente al funcionamiento de los servicios, que fue una pregunta específica que me habían hecho, y que realmente fue también en esta emergencia donde pusimos la enorme cantidad digamos, el mayor esfuerzo, incluso mucho personal que no estaba trabajando en el servicio de atención en violencia, sino en otro tipo de áreas de la Secretaría que hoy no están funcionando presencialmente, la reasignamos a estos servicios, porque la verdad que hoy en la crisis son el principal servicio que tenemos que sostener. Gracias, Mariana. Dos preguntas en realidad para ambas, que en realidad también nos pueden facilitar el material, pero Griselda, por un lado nos preguntan qué materiales hay o de dónde obtener información respecto a la posibilidad de integrar la perspectiva de género en los planes estratégicos, digamos, y la planificación urbana a largo plazo. Otra de las preguntas es cómo pensar el diseño de los espacios públicos con una mirada de género y que tan transversal, y que también integre una diversidad en su diseño para las transversalidades. Y Mariana, nos piden la posibilidad, también nos lo podés hacer acercar si querés, de ordenanzas que se hayan aplicado dentro de la ciudad de Rosario y que puedan ser tomadas como ejemplo para otros lugares, para otras ciudades, ya que dentro de quienes hoy están escuchando esta
esta charla, este intercambio, hay concejales y hay integrantes de ejecutivos locales, digamos, que tienen sumo interés en poder acceder a esta información. Yo, sin más, quiero agradecerles a las dos, no sé si les gustaría decir algo más, pero la verdad que ha sido sumamente enriquecedora la charla, no queríamos perder esta oportunidad de reflexionar. Quiero contarles que la semana que viene, el próximo jueves, vamos a tener una segunda etapa de esta charla en la cual vamos a contar con la participación de Catalina Riganti, que es concejal de San Isidro, y de Natalia Fernández, que es concejal de 3 de febrero, para contarnos experiencias de cómo desarrollar hacia adelante la participación y la integración paritaria, y qué nos pasa cuando salimos a discutir esto en los lugares de representación. Y también Laura Gouburu y Ana Molina nos van a hablar sobre el marco electoral y los incentivos de la legislación para el acceso de las mujeres. Y también me va a tocar presentar un trabajo que estamos haciendo desde Ciudadanía Metropolitana respecto a cuál es el mapa de la participación y de la representación en los lugares de decisión en el área metropolitana, porque ese es otro de los temas que también de alguna manera nos puede marcar la agenda hacia adelante. Mariana, Griselda, ¿quieren despedirse, contar algo, hacer algún comentario? El espacio es para ustedes. No, yo solamente agradecer a todas y a la Fundación Metropolitana, a vos, Silvia, y a todas las personas participantes. Me parece que en estos tiempos tan excepcionales que vivimos, poder tender un diálogo sobre estas temáticas que son desafiantes desde todo punto de vista, son desafiantes para las políticas públicas, son desafiantes para la investigación social, son desafiantes para la vida cotidiana. Celebro mucho este espacio, lo agradezco y quedo a disposición para enviar estos. Me voy a ocupar de pensar qué proyectos de ordenanza podrían ser interesantes de compartir y te los hago llegar, y bueno, buenísimo, a disposición, y trataré de participar en todas las actividades que organicen. Muchas gracias. Buenísimo. Griselda. Sí, bueno, lo mismo digo, muchísimas gracias, me parece un espacio súper interesante de intercambio, sobre todo porque muchas veces es difícil desde en los espacios académicos llegar a los espacios de decisores, entonces, y de gestión, entonces en ese sentido son puentes necesarios. Y por supuesto, bueno, ahí leo un montón de preguntas que podríamos quedarnos a hablar horas. Voy a pasar, como dije, la bibliografía, invito a visitar la página de la materia de la facultad, que justamente se ocupa de proyectos con perspectiva de género concretos. En todo caso, paso todos los datos y pueden seguir indagando sobre esto, y si fuera necesario, volvemos a hacer un encuentro específico donde podamos hablar de cuestiones más concretas respecto al diseño. Bueno, en nombre de Ciudadanía Metropolitana me toca agradecerles en primer lugar la posibilidad de disponer de este espacio y de este marco de reflexión, y el objetivo de esta organización es ese, extender los puentes entre la decisión, las políticas públicas, la academia, para que podamos construir entre todos la reflexión y las propuestas que nos sirvan para generar ciudades con menos brechas, más justas, con la posibilidad de construir hacia adelante y tener una mirada innovadora. Así que les doy las gracias a todos, nos juntamos la semana que viene en el mismo horario para seguir reflexionando sobre esto y acostumbrándonos a esta nueva cotidianeidad y a estos nuevos formatos, así que muchas gracias a todos. Chau, chau. Hasta luego.